el único que puede dárselo a uno es el Padre de todas las luces. Solo Él puede darle a uno el donum Dei. Así que, la ciencia de la alquimia es muy sagrada. Tomar un vaso hermético para el trabajo es loable, pero siempre y cuando el Padre de todas las luces sea el que ordene, y no uno, porque si uno hace su voluntad personal, si uno hace lo que le viene en gana, fracasa en la gran obra. Son puntos muy importantes en relación con la alquimia y puntos muy importantes en relación con el bautismo, porque cuando se habla de bautismo y de alquimia se habla de lo mismo. El bautismo es un pacto de magia sexual. Así pues, el bautismo encierra, en sí mismo, una fórmula. La extraordinaria fórmula de la alquimia. En estos estudios lo que nos debe interesar a nosotros es la gran obra, exclusivamente eso. Y en la realización de la gran obra, lo único que cuenta es la ley de la balanza, o sea, la ley de la justicia cósmica. Esta está por encima de todos los falsos códigos de moral que existen por ahí, por encima de todos los prejuicios, y al margen de toda clase de sentimentalismos morbosos. Aquellos que están esclavos únicamente de los prejuicios, del que dirán, de las máximas, dijéramos, de ética existentes en los distintos códigos morales del mundo, se quedan con el mundo, pero no con la gran obra. Si hemos de cumplir con el bautismo, tenemos que ser sinceros consigo mismos y trabajar de verdad para conseguir el nacimiento segundo. Y una vez conseguido el nacimiento segundo, en modo alguno podríamos detenernos. Quien ha logrado el nacimiento segundo debe luchar intensivamente para integrarse con la divinidad. Si un hombre no se integra con la divinidad, tarde o temprano tendrá que involucionar entre las entrañas de la tierra. No se integran con la divinidad los hombres que no eliminan los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Esos agregados psíquicos inhumanos son mercurio seco. Todo ser humano carga mucho mercurio seco y azufre venenoso o arsenicado. El mercurio seco debe ser eliminado, y en cuanto al azufre venenoso, este reside en los bajos fondos animales de cualquier ser viviente. Si no eliminamos ese azufre venenoso o arsenicado, no progresamos, y si no eliminamos también el mercurio seco, no progresamos. Cuando uno elimina el mercurio seco y el azufre venenoso, pues entonces consigue que el oro se fije en el mercurio. Si consideramos que los cuerpos existenciales superiores del hombre son, esencialmente, condensaciones del mercurio azufrado con algo de sal sublimada, podremos entonces entender la relación que existe entre el oro y el mercurio. Aún en las minas vemos la íntima relación existente entre el oro y el mercurio. Los átomos de oro deben ser fijados en el mercurio. Normalmente, el mercurio está asociado al oro. Dentro de nosotros existe el antimonio. Este no es una mera substancia química, como creen muchos, el antimonio es una de las partes autoconscientes del ser. Ese es un artífice que cargamos todos en nuestro interior, todos llevamos antimonio en lo más íntimo de nuestra psiquis. Esa parte autoconsciente, ese artífice, ese alquimista, es quien fija los átomos de oro en el mercurio, es decir, en nuestros cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando los vehículos existenciales superiores del hombre han quedado constituidos por oro puro, incuestionablemente sirven para recubrir al espíritu metálico que todos llevamos dentro. Quiero referirme al Cristo íntimo, al magnés interior de la cábala y de la alquimia, al Señor. Estos vehículos, penetrándose y compenetrándose mutuamente y entre sí, son denominados en alquimia, el tosoma eliacón, el cuerpo de oro del hombre solar. Quien posea el tosoma eliacón, obviamente, puede recubrir con el mismo al Cristo íntimo. El Cristo íntimo, recubierto con el tosoma eliacón, constituye la piedra filosofal. Ya ven ustedes, lo que es la piedra filosofal. Se dice que esa piedra puede vivir entre el fuego, que es fusible como la manteca. Pero, ay del alquimista que la arroje al agua, porque se disuelve. ¿Qué quiere decirse, o qué quiere expresarse con eso de arrojar la piedra al agua? Sencillamente, el que derrama el vaso de Hermes o el adúltero, para esa clase de seres son las tinieblas exteriores, donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes. Arrojar la piedra filosofal al agua, es eso. En ese caso se funde un metal y la piedra se dice que se evapora, es decir, el espíritu metálico escapa, el Cristo escapa, se pierde la piedra, se disuelve.
Puede atravesar la piedra filosofal a través de un cristal, sin romperlo ni mancharlo. De la piedra se puede sacar el elixir de larga vida, de la piedra se pueden sacar los polvos de proyección, con los cuales se puede fabricar oro, oro físico, efectivo, oro material. Aclaro, porque si un alquimista que ya tiene la piedra filosofal en su poder, en estado de éxtasis deposita, por ejemplo, aquí en este agua, sus átomos de oro, entonces este agua se convierte por tal motivo en un licor extraordinario, en los mismos polvos de proyección, y si luego pone una gotita aquí, entre un crisol donde hubiere plomo derretido, ese plomo se convertirá en oro efectivo, físico, material, y con ese oro vive. El conde de Saint-Germain, por ejemplo, fabricaba oro físico, pero invertía ese oro. ¿En qué lo invertía? En distintos bienes materiales. Cuando la policía francesa invadió la casa de Saint-Germain para saber de dónde provenían sus riquezas, se quedaron asombrados al ver que todo estaba en perfecto orden. Tenía sus libros de cuentas, los bienes que tenía, todos debidamente documentados, es decir, no se halló una sola falta. Nunca realizaba sus transmutaciones metálicas públicamente, siempre en secreto. De manera que, aparentemente, él vivía exclusivamente de sus haciendas, de sus propiedades, fincas, bienes raíces, etc., y todo estaba debidamente documentado. Así, mis queridos hermanos, por algo es que cuando uno concluye la gran obra, se encuentra ante el árbol de la vida portando en su diestra el cuerno de Amaltea. ¿Cuál es ese cuerno? El de la abundancia, el cuerno de Amaltea. En el Apocalipsis de San Juan se le dice a las gentes, te sientes grande, te sientes rico, bueno, eso sería muy largo citarlo, pero poco más o menos, les digo el sentido de las palabras, pero no te das cuenta que eres un cuitado, pobre, desnudo y miserable. Son palabras que no las entienden sino los iniciados, nadie más. ¿En qué sentido se es pobre o miserable? Bueno, voy a hablarles algo que en las distintas escuelas no entenderían a fondo. El oro es el que manda, mis queridos amigos, el oro y nada más que el oro. En el mundo físico vemos que un individuo que tiene mucho dinero, manda con su dinero, así digamos lo que digamos, manda. Si nosotros no tuviéramos con qué pagar esta casa, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería a la calle? Nos ponen de patitas en la calle, ¿verdad? Bueno, total, que la cruda realidad de los hechos es esa, físicamente. Pero bueno, dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver esto con lo esotérico, con lo espiritual, con lo trascendental, con lo divinal? ¿No es acaso que el maestro está materializando o metalizando la enseñanza? No, mis amigos, no es eso. La cruda realidad de los hechos es que si nosotros no tenemos oro en nuestros cuerpos existenciales superiores del ser, después de haberlos fabricado, somos unos cuitados como nos trata el Apocalipsis, de desnudos, de cuitados, de pobres, de miserables, y es verdad. Saint-Germain no hubiera podido hacer oro si no hubiera tenido oro adentro. ¿Dónde lo tenía? Pues en sus cuerpos, en su aura. Oro de la mejor calidad, oro cual ninguna de las minas de la tierra puede producir. Entonces, en síntesis alquimista, ¿qué es lo que queremos nosotros? Estamos reunidos aquí, en tercera cámara, ¿qué buscamos? Les voy a ser sincero, fabricar oro. El que no sabe hacer oro, no sabe nada, aunque se haya metido en la cabeza millones de volúmenes, si no sabe hacer oro, es un ignorante, nada sabe. Fabricar oro. ¿En dónde vamos a fabricar? Pues en los cuerpos existenciales superiores del ser. Queremos vehículos de oro puro, con los cuales poder recubrir la presencia de Logos en nosotros. Eso es lo que queremos. Cada uno, en su interior, carga un templo. Ya vimos el caso de nuestra noble madrecita Dolores. Bueno, ya platicábamos sobre el asunto de un templo, ese templo es de ella, lo carga, ese es su templo, cualquiera puede visitarlo. Yo tengo mi templo, también lo tengo, y ustedes en astral si se proponen visitar mi templo, pueden visitarlo. Pero no se olviden que cuando ustedes entran en ese templo, han entrado es en mi conciencia. Yo cargo el templo aquí, y se proyecta en los mundos superiores. ¿En qué forma se proyecta? Como una catedral, verdaderamente. Si les digo que en esa catedral, pues, todos los objetos son de oro, no estoy exagerándoles.
Obviamente, así es. Pero para fabricar ese oro de la catedral esa del alma, he tenido que trabajar en la forja de los cíclopes, eso es obvio, en el laboratorio, en Laboratorium Oratorium del tercer Logos. Digo del tercer Logos, no lo olviden ustedes. ¿Por qué digo del tercer Logos? A ver, ¿quién me responde? El Espíritu Santo. Correcto, el Espíritu Santo, que tan asociado está al bautismo, eso es indubitable. De manera que, hay que saber entender eso. Cualquiera de ustedes puede visitar en cuerpo astral la catedral del maestro Samael Aungüe. Se hallará. Ahí está. No falta, claro, sobre el altar, el cáliz, y no faltará jamás sobre el altar de un maestro, el cáliz, que es el mismo vaso hermético. Si faltara, el templo estaría triste, pobre, miserable. ¿Irá a faltar sobre el ara el Santo Grial? Eso sería un absurdo. En ningún templo de misterios mayores falta el Santo Grial, eso es indubitable. ¿Ustedes saben cuál es el Santo Grial? Creo que sí saben, algunos, es el mismo vaso hermético. Hasta en los templos de los dioses está el Santo Grial, en ese vaso hermético colocan los judíos el maná del desierto, ese maná con el que se alimentaban los israelitas entre las arenas del desierto, con el que se mantuvieron durante 40 años. Pero, ¿por qué tenía que estar, precisamente en el gomor, la copa, el vaso hermético, el maná del desierto con el que se alimentaban los judíos? Ahora, téngase en cuenta que ese vaso está a su vez colocado dentro del arca de la alianza, también está ahí la vara de Aarón, o sea el lingam generador, y las tablas de la ley, con esto documento todo lo que he dicho. En cuanto a los querubines, la Blavatsky dice que 2 querubines se tocaban con sus alas sobre el arca de la ciencia, y que se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la cópula. Elipas Levi sostiene que son 4 los querubines que se tocaban con sus alas, masculinos y femeninos. De todas maneras, se coincide en que los querubines, masculino y femenino, se tocaban con sus alas y que se hallaban en la actitud de la cópula química en el Sancta Sanctorum. Los soldados de Nabucodonosor rey, cuando invadieron el templo de Salomón y lo destruyeron, vivieron antes, previamente el arca de la ciencia, dijeron, ¿este era el Dios que vosotros los judíos adorabais tanto? ¿Este era el Dios de tanta castidad y santidad que vosotros mencionabais? Claro, rápidamente acabaron con todo, destruyeron el templo de Jerusalén. Así, mis queridos hermanos, no entendieron. Pero bueno, no nos salgamos del tema. ¿Por qué el maná, con el que se alimentaban los judíos en el desierto, tenía que estar en la copa o gomor? Les explico, sencillamente, el maná es el néctar de la inmortalidad, ese néctar sagrado no está en otra parte sino en el vaso hermético, y el vaso hermético está dentro del arca de la ciencia. Si los dioses no tuvieran el maná del desierto, porque la vida es un desierto cuando se renuncia a la verdadera felicidad nirvánica, pues hombre, teniendo cuerpo físico, sus cuerpos físicos envejecerían y morirían. Entonces ellos necesitan de ese vaso hermético, en el cual está contenido el maná. Quienes tengan entendimiento, entiendan, porque ahí hay sabiduría. Hay que saber entender. Incuestionablemente, el error más grave de los distintos grupos de escuelas pseudoesotéricas, pseudo-ocultistas, estriba, precisamente, en creer que la autorrealización íntima del ser es a base de teorías, y se equivocan. Pensemos por un momento en la forma como surgimos nosotros a la existencia, en esos encantos del Viernes Santo. ¿Cuál es la raíz de nuestra vida? Un hombre, una mujer, una cópula química o metafísica, de allí salió nuestro cuerpo físico. ¿Qué precedió a esa concepción? ¿Qué instantes? Esto nos lleva a los encantos del Viernes Santo. Incuestionablemente, en todo eso hubo, pues, amor, estuvo Eros activo, etc. Estuvieron, también, las fuerzas cósmicas más poderosas del universo, las que crearon precisamente al universo. Pero, ¿y las teorías, dónde estuvieron? Todos esos millones de volúmenes, de escuelas, ¿dónde estaban? No, nada de eso existía para nosotros. Entonces, ¿de dónde surgió, pues, este cuerpo que tenemos aquí? ¿Por qué vino a la existencia? Así también digo a ustedes, que solo entendiendo esos misterios del Viernes Santo, tan fundamentales para los trabajadores de la gran obra, se logra la cristificación, la autorrealización íntima del ser.
Esto es cuestión de sexo, de fuerza